Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos de nuevo aquí con un nuevo Notici Science en una nueva modalidad. Estamos en vivo por Zoom. Le voy a dar la bienvenida a los que me van a acompañar en el día de hoy. Bienvenido a Darío. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. Hola, Amanda. Buenas noches, buenas tardes, buen día. Nosotros tenemos una nueva forma de expresarnos hoy porque las circunstancias de la pandemia a todos nos cambian la forma de comunicarnos. Hoy nos toca una nueva manera para no dejar de estar en contacto con los afiliados del gremio y, por supuesto, transmitirles nuestras actividades, nuestros puntos de vista sobre distintas situaciones. Aprovecho para saludarla antes que me diga a Graciela y a Anita. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, colegas. Bien, bueno, buenas tardes a todos, gracias por seguirnos ahí. Recuerden que tienen que compartir, comentar para participar del sorteo mensual que hace el Notici Science cada último viernes de cada mes. El hashtag del día de hoy es más intervención, más ajuste. Participen, comenten, saben que van a participar por el sorteo y además, hablando de sorteo, les recordamos que este mes, el mes de las infancias, CISADEM tiene un sorteo especial para todos los niños, para los hijos e hijas de afiliados nuestros que van a participar. ¿Y cómo van a participar? Fácil, tienen que mandar un dibujo que van a hacer los niños, un dibujo libre, pero tiene que contener el nombre CISADEM para poder participar y lo tienen que mandar al correo electrónico de CISADEM, que es cisadem@gmail.com, re fácil, o si no, lo tienen que hacer llegar a nuestra sede de Mitre 549. Así que Darío, un sorteo especial para el mes de las infancias desde nuestro sindicato. Sí, y podemos decir que va a ser seguramente un hermoso regalo que van a recibir con mucha felicidad los futuros beneficiarios y que seguramente va a continuar con los festejos de todo este mes, porque se habla del mes de las infancias. Nosotros no queríamos estar ausentes y, como siempre, tratando de devolver de alguna manera la confianza de nuestros afiliados y el aporte solidario que realizan mes a mes, no solo para sostener la lucha, en lo cual nosotros nos hacemos notar, sino también algunos beneficios sociales como son estos sorteos
de tanto en tanto en el año. Así es. Así que ya saben, no dejen de participar, manden su dibujito a todos los niños, que puede ser libre, pongan el nombre si saben, y ya con eso es suficiente para participar. Después les vamos a dar más detalles en el transcurso de estos días. Bueno, recuerden, el hashtag del día de hoy es más intervención, más ajuste. Vamos a pasar ahora al plano salarial. Darío, CISADEMS ha impulsado vamos a decir, un apoyo con firmas de miles de docentes, han participado firmando por un aumento al básico para todos los docentes. Contanos un poco más. Sí, bueno, esto ha sido una iniciativa que ha terminado corroborando la necesidad que tienen los trabajadores de la educación de un aumento que sea significativo a su bolsillo, porque estas firmas que han llegado de miles al sindicato nos sirven como para consolidar esta lucha que venimos realizando del pedido urgente de aumento salarial al básico para que sea para todos, para que llegue a cada familia y para que el salario mínimo docente también se eleve de una manera sustancial. Que no nos quedemos con esa miseria salarial que anunciaba la ministra de Educación los otros días, porque lamentablemente la realidad que impera en nuestro país y en nuestra provincia, esta continua inflación, este diario ver los precios, ver la modificación del poder adquisitivo que se va destruyendo, es algo urgente. Y en relación a esto, nosotros venimos haciendo una campaña de concientización que tiene como parte de esa campaña a la recolección de firmas mediante el llenado de un formulario digital, y hemos tenido muy buenos resultados. Por supuesto, la gente está ávida de un aumento salarial, y a la par de esto ya hemos enviado un pedido de aumento salarial al Ministerio de Educación de la provincia con los argumentos no solo de este apoyo multitudinario que hemos tenido, sino también con datos claros de la realidad que se abate en este país y que hace imprescindible que haya un aumento salarial. Darío, sí, disculpa, sobre eso también es bueno aclarar que la paritaria nacional está demorando bastante en definir una actualización del mínimo, aquel escalonado que se habría aprobado en el mes de febrero, ¿recuerdan? Bueno, los sindicatos han solicitado un nuevo mínimo en el marco, justamente, como habla siempre Darío, de la inflación que no nos deja levantar cabeza y la pérdida feroz que hemos sufrido del poder adquisitivo del salario. Lo que pasa que en Santiago del Estero no tenemos paritarias, no hay manera hasta ahora de que el gobierno de la provincia convoque a paritarias generando un verdadero espacio de negociación colectiva. Entonces resulta imprescindible o mínimo que se cumpla lo que establece la paritaria nacional. Y en ese marco tiene que quedar claro que cada vez que el salario mínimo se mueve, se actualiza, se corre, cambia, el básico también debe cambiar. Está, por un lado, el compromiso de la nación, que hace un aporte mediante el Código 597 para alcanzar ese mínimo miserable, y por otro lado el compromiso de las provincias, que deben actualizar el salario básico en un proporcional importante. Eso hasta ahora, ya con la actualización que ha habido en el mes de julio, el gobierno de la provincia aún no lo ha hecho. Es el reclamo que venimos haciendo, pero sostenidos en una responsabilidad que tiene el gobierno de la provincia en ese marco, ¿no? Debe actualizar el básico, debe haber un aumento al básico a la par que hay un corrimiento del salario mínimo nacional vigente. Sí, Ana, hablando de salario, ¿nos puedes comentar algo acerca de la caja compensadora que hemos tratado parte de este tema en el noti anterior? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo sigue este tema? Bueno, el conflicto sigue vigente. La verdad que es inexplicable
inentendible lo que está pasando, para recordar a aquellos que nos están viendo y escuchando, si no saben, los docentes que se han jubilado en exescuelas nacionales y han hecho años de aporte a la caja compensadora, no pueden desde el año pasado ni siquiera iniciar el trámite para cobrar eso para lo cual han aportado en toda su carrera. ¿Por qué? Porque el Consejo de Educación Intervenido se niega sistemáticamente a completar el formulario B2000, que es el requisito imprescindible para iniciar el trámite ante la caja complementaria. En esta semana, una vez más, nos hemos hecho presentes en el Consejo General de Educación, bueno, tratando de entrevistarnos con los responsables de esta situación, que son el contador Maya, que es el contador de la DGA del Consejo, y la presidenta interventora del Consejo, y entre ambos, a través de terceros, bueno, voy a utilizar una frase muy coloquial para que quede claro. Se pasaban la pelotita, que hable con Maya, que hable con la presidente. Sí nos han dicho las empleadas muy amablemente que deben designar una persona para que se ocupe de eso, de ese trámite, y en ese deben designar están muchos docentes jubilados esperando que alguien en el consejo les llene un formulario. O sea, ¿se puede entender una situación de esta naturaleza? Es algo que realmente no hemos hecho todos los trámites necesarios. Hablar, presentar en el consejo, plantearlo ante la caja compensadora a través de los vocales de la CEA, la caja compensadora se ha dirigido al consejo, ha hecho el pedido de que se normalice esta situación, ellos dicen que sí tienen que, ahora ya dicen que sí tienen que nombrar a alguien, pero hasta todo esto y desde el año pasado los docentes jubilados están perdiendo el derecho de cobrar la asignación para la que han aportado toda su carrera. Es una vergüenza. Que no le insume ninguna erogación al gobierno provincial. No, es plata de nación esto, es plata que está en una caja, que es un fondo especial, que se generó en las exescuelas nacionales hace muchos años, no es para todos los jubilados, ni siquiera es un trabajo masivo, y mucho menos son fondos provinciales. Es que es directamente no tener la voluntad, mínimamente la voluntad de hacer un trámite, de habilitar una vía para que los jubilados de escuelas exnacionales puedan cobrar su aporte. Sí, además, el Consejo General de Educación afecta a una clase de trabajadores que es la clase pasiva. Claro. Que tiene no solo ingresos menores por haber entrado a la jubilación, sino además que aportó, o sea, lo que le tienen que devolver con la firma de ese formulario es un dinero que aportó de manera extra. Hizo un sacrificio durante años para hacer un aporte extra para tener ese complemento. Y hoy el Consejo, sin motivo alguno, porque no se puede entender, como decías vos, lo niegan. Simplemente lo niegan. Fíjense, la clase activa, los trabajadores en actividad, están sufriendo por los ingresos que ya son bajos. ¿Cómo la estará pasando el jubilado que cobra menos que los activos, verdad? Y que tiene más gastos porque lamentablemente en la tercera edad se sufre a veces de necesidades de medicamentos, tratamientos, las coberturas de IOSEP que dejan mucho que desear, hace que también las erogaciones para los tratamientos y medicamentos, para el plus, sea una constante en la vida de los jubilados, que se podría resolver en parte, o que sería un aliciente este fondo compensador, y el Consejo de Educación no toma una mínima decisión de designar a alguien para que firme un formulario. Y volviendo al tema salarial, que tiene que ver con esto, y aclaremos a quienes están viendo la transmisión,
que Ana Blanco tiene un problema con su cámara, no es un problema del problema de internet, ni nada por el estilo, sino que sale poco nítida por nos privamos de su imagen por este problema que está teniendo con el foco de su cámara. Pero aún así está presente y con claridad ha explicado esta situación. El tema del aumento salarial, que es una necesidad, hacíamos la diferencia de lo que había sido el anuncio de un cambio de mínimo salarial, que la provincia en Santiago del Estero, ya hemos comprobado, lo anunciamos el viernes pasado, no está cumpliendo con todos los docentes que tienen incluso ingresos muy inferiores a los 34.500, que les corresponde un proporcional, y hasta el día de la fecha no ha habido absolutamente ninguna modificación, siendo que les corresponde. O sea, el gobierno ha incumplido en pagarles un complemento salarial. Esos docentes tienen que hacer el reclamo correspondiente vía mesa de entradas del nivel que les toca, dirigida a la sección sueldo, con la copia de su recibo de sueldo, exigiendo y que le contesten por qué razón no le han pagado y que se le haga una complementaria de la manera más rápida posible, porque no es gran erogación tampoco, pero es un pequeño dinero que les corresponde por ley y el gobierno hoy no se los ha pagado. Estamos hablando específicamente del Código 597, ¿no? Exacto. Y se ha visto Darío, muchas veces. Sí, Amanda. Sí, bien, clarísimo lo de la caja compensadora y también lo de la cuestión salarial que CISADEN viene denunciando, reclamando desde hace tiempo. Y también otro tema que CISADEN se ha hecho eco y viene denunciando, reclamando, es el tema del del comercial nocturno de la Escuela Normal Benjamín Gorostiaga de la ciudad de La Banda. ¿Cómo está esa situación actualmente? ¿Qué ha pasado? ¿Ha tenido respuestas desde la interventora del Consejo de Educación? ¿Cómo está ese tema, Darío? Mira, qué increíble, ¿no? Porque la situación está como la habíamos denunciado. La escuela, según tenemos entendido, no ha recibido respuesta alguna del Consejo General de Educación intervenido, pero además se ha dado un suceso esta semana que ha sido la inauguración de la puesta en valor de su edificio. Y todos los medios de comunicación se hicieron eco, en buena hora, de que hayan mejorado esa infraestructura que durante años hemos denunciado que se llovía, que tenía paredes electrificadas, que los baños no estaban en condiciones, bueno, un montón de cosas que hoy parecen haber tenido eco y se han modificado. Pero ningún medio de comunicación de los que han tomado esa noticia ha recordado que mucho edificio, pero el comercial nocturno no está funcionando como corresponde, no tienen clases primero y segundo año, hay más de 100 inscriptos, y de eso está absolutamente censurado en los medios de comunicación, no han dicho absolutamente ninguna palabra, no se han referido ni siquiera en un pequeño renglón, porque hay un silencio preocupante, alarmante, del cual no somos parte, porque estamos poniendo el grito y estamos poniendo las denuncias en todos los lugares que corresponde. Recuerdo que CISADEM hizo ya una denuncia por un conflicto colectivo de trabajo en la Subsecretaría de Trabajo en base a esta situación, y seguramente la Subsecretaría ya ha pedido informe al Consejo General de Educación y ha pasado vista al Ministerio de Educación para saber qué sucede. Lo vamos a seguir. En este momento no hay ninguna respuesta de las autoridades educativas hacia el equipo de conducción de la Escuela Normal Benjamín Gorostiaga. Recordemos, chicos, que es una institución que tiene más de 50 años de vida en la comunidad educativa de La Banda, que tiene presupuestado toda la planta funcional, tanto para primer año, segundo año, tercero y cuarto año, y lo más importante, tiene una altísima demanda de matrícula. Es decir, hay muchos jóvenes adultos de la ciudad de La Banda que están con una preinscripción hecha el año pasado y este año a la espera de que la intervención del Consejo les permita
ejercer el derecho a educarse. ¿De qué estamos hablando? O sea, esto no hay justificación alguna, porque si bien es cierto, hay un trámite para un cambio de plan de estudios, ningún plan de estudio en ninguna modalidad del sistema educativo ha necesitado jamás suspender la matrícula para que se hagan 3 papeles. Por favor. Y mucho menos quitar el derecho a la educación que demandan muchísimos jóvenes adultos de la banda. Por eso insistimos tanto nosotros con esta situación, porque realmente cuando hay infraestructura, hay personal, hay presupuesto y hay alumnos, ¿qué se espera para darles educación? Así es. Bueno, exigimos entonces una vez más a la interventora del Consejo General de Educación que dé respuesta al comercial nocturno de la Escuela Normal Benjamín Gorostiaga, ¿sí? Ya no se puede esperar más, no hay que negarle, como decía Ana, el derecho a la educación de estos cientos de jóvenes que están ya prematriculados. Bien, una vez más el gobierno ha decretado un nuevo año de intervención. Esto le digo, y con esto nos vamos a una pequeña pausa y vamos a desarrollar el tema de intervención. Nos va a hablar Graciela, Ana, Darío, todos. Una vez más, un año más de intervención. ¿Hasta cuándo? Vamos a una pequeña pausa, no se vayan. En el convenio, las constituciones nos confirman, la Constitución Nacional, el aumento salarial que nos vienen negando y nos vienen retrasando. Queremos que haya paritaria provincial, que se traten mejor las condiciones de trabajo, que ya no haya intervención. Se ha pronunciado categóricamente en defensa de los títulos, de la capacitación, del listado de orden de méritos, de la presidencia político-partidaria para exigir un aumento inmediato de emergencia al salario básico del maestro de grado. ¡Estamos aquí para que aumenten las partidas y que vuelvan la carne, las verduras y las frutas a los comedores escolares! ¡Basta de ollas vacías en las escuelas santiagueñas! ¡Plata hay! Estamos aquí para que a nadie le falte el pan. Que se termine la intervención. Pública en alto, como vanguardia del conocimiento y de la creación científica, tecnológica y artística. Marchamos hoy y estamos aquí frente al Consejo de Educación para traer la voz de los maestros. Reclamamos mayor presupuesto educativo y su plena ejecución, más escuelas de jornada completa, más salario para el maestro que ha visto pulverizado por el salvaje aumento de precios de carácter familiar.
Bueno, volvemos. Como decíamos, recuerden que el hashtag del día de hoy para participar es más intervención, es más ajuste. Así es, más intervención es más ajuste. Darío, el gobierno ha decretado un año más de intervención. Ha salido esto en el boletín oficial del día viernes. Contanos, amplianos, por favor, esta situación Bien. absurda. Esto lo hemos dicho ya por diferentes medios de comunicación, porque durante la semana nos han entrevistado radios locales, nos hemos comunicado con gente de otras provincias, y nos preguntaban qué opinaba CISADEM sobre esto. Y nosotros le contestamos, como acabas de decir, Amanda, ese adjetivo de absurdo, porque es un absurdo total. No hay forma de entender por qué intervinieron en el año que lo hicieron y por qué continúa la intervención año a año. Pero sobre todo los argumentos que se esgrimen para que continúe la intervención. Yo te cuento que en el año 2020 salía el decreto 1356, ¿sí? El 27 de agosto, esgrimiendo las razones para la continuidad de un año de intervención a esta parte. Y ahora, el viernes pasado, salió el decreto 1470, o sea, el 6 de agosto, para decir exactamente y textualmente, no hay cambios de palabra. O sea, es un corte, como uno hace en la computadora, es un copie, corte y pegue para hacer un decreto con la magnitud de la importancia, con el efecto tan grande que tiene en la vida institucional de Santiago del Estero en lo educativo, pero sobre todo en los derechos democráticos de los cuales estamos siendo privados los docentes y que son constitucionales, Amanda. Una gravedad, pero con una soltura han hecho un decreto copiado exactamente igual, con un absurdo total. En una radio me preguntaron también cómo explicábamos esto, y yo les decía, esto es como la tragedia y la comedia. Uno ya no sabe qué es parte de la realidad y qué no es parte de la realidad, porque cuando yo leo el decreto del año pasado y leo el de este año, dice, y voy a remitir al párrafo que es el único argumento que tiene para la continuidad de la intervención, y dice que, así, textualmente lo voy a leer, lo leí el año pasado, lo voy a leer de nuevo ahora, este es el nuevo decreto, ¿no? En el decreto 1470 dice que más allá de lo dicho, expresa la necesidad de mayor tiempo para continuar avanzando con el proceso de modernización que lleva a cabo la reestructuración de los distintos circuitos y el desarrollo de nuevos sistemas para lograr una gestión más eficiente y eficaz en la administración del servicio educativo. Vos fíjate que con estas palabras lo que te está diciendo es que están implementando un sistema digital que es ley provincial, o sea, ni siquiera es algo propio del Consejo General de Educación, sino que es parte de la modernización que todo el país se está llevando a cabo en la parte administrativa, que acá en Santiago del Estero se está implementando a través del GEDO. O sea, es algo... Y como si la presencia de los electos en los organismos, representantes de los docentes, sería un obstáculo para que se lleve a cabo la modernización, por favor. Totalmente. Una vez. Claro. Miren, chicos, para hablar de la intervención es absolutamente necesario hacer un poquito de historia, porque tenemos que contextualizar esta realidad y no nos tenemos que olvidar, porque la historia nos enseña y somos producto de nuestra historia. Recordemos que el año 2016 ha sido, sin ningún lugar a dudas, el año de los docentes, el año del docentazo en Santiago del Estero. El paro liderado por CISADEMS en aquella oportunidad alcanzó un nivel de movilización impresionante en pos del blanqueo de las 6 cifras en negro que minaban
precarizaban nuestro salario, achataban la escala, destruían nuestra carrera. No nos olvidemos que en aquel entonces el maestro que se iniciaba cobraba el mismo sueldo que el maestro que estaba por jubilarse. Eso era una vergüenza, y de ahí devienen también las jubilaciones miserables que sufren miles de docentes en la provincia jubilados con el imperio de las cifras en negro. Ha sido algo realmente vergonzoso. En este histórico paro, los docentes santiagueños, los maestros, los profesores han dado cátedra de lucha, sobre todo los docentes del interior. Movilizaciones multitudinarias en la provincia, a las que convergían docentes de todos los puntos de la provincia, de todos, muchas veces detenidos por la policía en las rutas, ¿recuerdan?, para impedirles llegar a las marchas. Igual llegaban. Carpas en todas las localidades y ciudades, presencia permanente en rutas provinciales y nacionales, vigilias, actos simultáneos. El país hablaba de Santiago. El país habló de la fuerza del docente santiagueño y también habló del despliegue represivo para frenar esa fuerza. Eso nadie se puede olvidar. Todo lo que dejó el docente en ese periodo. La recuperación total del aguinaldo que lo habíamos perdido hace años. La inclusión del derecho a cobrar el salario mínimo de todos los docentes. Y el blanqueo de todas las cifras en negro que pasaron a integrar el básico fueron una conquista histórica, compañeros. Histórica. Aunque también ha sido histórico el descuento 0,0 en los cajeros y la complicidad de la justicia, negando los amparos presentados en aquella oportunidad. Ante esta férrea decisión de los docentes de defender su salario, el gobierno de la provincia, utilizando a la Cámara de Diputados como instrumento, decide la intervención del Consejo. ¿Se acuerdan? Decide la intervención del Consejo, sin fundamentación legal alguna, con el único objetivo de que en las vocalías del Consejo, en las juntas de clasificaciones, en el Tribunal de Disciplina, solo se escuche la voz del gobierno, con el objetivo de callar y de anular la voz de los representantes y el accionar de los representantes docentes en todos los organismos, y tener todas las facilidades para llevar a cabo y ejecutar un plan de ajuste que ha iniciado en el año 2016 y continúa hasta ahora. Porque recordemos que los funcionarios del Poder Ejecutivo continuaron en sus cargos y terminaron siendo, y continúan siendo, interventores de sí mismos. Eso ha sido una vergüenza nacional, porque ni siquiera han disimulado la cuestión nodal, la intervención del Consejo, que debería haber sido por ley corta, contundente y reparadora, lo único que ha hecho es iniciar y profundizar un proceso de ajuste y de quita de derechos que no tiene precedente en la provincia. Y miren que hemos tenido otras intervenciones con otros gobiernos, pero como esto, jamás. Han iniciado y han llevado a cabo una tras otra acciones en contra de la educación pública en forma permanente, ¿no es cierto, Graciela? Así es, Ana, así es. De terrores. La verdad que ha sido de terror y, bueno, eso de premiar a los que estaban en ese momento. Acordate que la señora presidente ha sido premiada como asesora en el ministerio, o sea que hasta dónde esa intervención ha sido real, ¿no? Es una cuestión simplemente de dejar afuera a los electos
para que nosotros no podamos hacer nada y podamos intervenir en las políticas educativas, ¿no? Así que sí, paralelamente al proceso de modernización del edificio del Consejo General de Educación, creo que es lo único que se ha modernizado, vamos a decir así, comenzó aquí el vaciamiento de las instituciones educativas, eso lo advertimos nosotros a lo largo de todo este tiempo. Comenzó con la 841, Graciela, ¿te acuerdas? Exactamente, con la 841 que dejó, o sea, con la idea de que iba a haber más puestos de trabajo, en realidad dejó a mucha gente sin trabajo y cobrando miserias. O sea que las paredes vidriadas del consejo, aparentemente moderno, empezaron ahí a contrastar con las cosas que estaban haciendo adentro, que no tienen nada que ver con la modernización ni con el adelanto. Nosotros los docentes lo hemos vivido, el tema de la falta de designaciones, de horas cátedras, de cargos, eso produjo miles de horas que no se cubrieron, niños que no han tenido clase, y en todos los niveles, ¿no? Y en distintos espacios curriculares. Eso es una de las consecuencias de todo este mal manejo educativo. También, bueno, esa falta de designaciones, falta de concursos por antecedentes de cargos directivos y cargos jerárquicos, bueno, que hasta el día de hoy tenemos contabilizado nosotros como 200 escuelas que han sido descabezadas, no tienen directivos, están a cargo de, o sea que aquí la figura a cargo de protagonista, o sea, los docentes trabajan como maestros y a su vez con el cargo directivo y le pagan solamente el cargo de maestro, o sea que de alguna manera están explotando al docente. Bueno, en forma paulatina también por el financiamiento, el vaciamiento de los cargos de analistas, de supervisores, y que hoy nosotros prácticamente hemos quedado sin supervisores y sin analistas. En el nivel primario 5 supervisores, en el nivel secundario 2 analistas, y en el nivel superior el histórica y única analista. Entonces estas cuestiones de la intervención han profundizado esos temas, y nosotros podemos decir que en este momento no tenemos supervisores, no hay analistas. Están las escuelas totalmente abandonadas. O sea, y así nos encuentra la pandemia, Graciela. En ese estado llega la pandemia a la educación, ¿no? Exactamente, así nos estamos abandonados, vamos a decir prácticamente. Y bueno, los resultados nosotros ahora lo estamos viviendo, lo estamos conociendo, y podemos hablar de un desgobierno pedagógico, porque supuestamente el supervisor es el que da las orientaciones pedagógicas a los directivos, hace la bajada de los lineamientos pedagógicos de provincia y de nación, y le aclara a los docentes por dónde es el camino pedagógico, por dónde tienen que ir, y al no tener supervisores, las escuelas andan sin rumbo. Además podemos hablar que en esta pandemia, eso del protocolo no se ha cumplido para nada. Tenemos escuelas que no han conseguido los insumos suficientes para tener realmente las escuelas en condiciones. También podemos hablar que esta intervención de alguna manera está provocando una explotación laboral docente, porque al no haber horas cátedras no se cubren. Entonces el profesor que está en un área toma el examen del otro que no está cubierto. Entonces de alguna manera siempre el docente es el que está trabajando el doble. El que está a cargo de las escuelas trabaja como maestro y como directivo, y los profesores están a cargo de primer año A, pero tienen que trabajar con el B y con el C, que no tiene profesor. Entonces esa explotación laboral la están viviendo los docentes. Y bueno, es el tema de las escuelas que están totalmente descabezadas, y si nosotros hablamos de que es el nivel educativo de la provincia, nosotros estamos en el último lugar, porque realmente muy mal se está trabajando en las escuelas y sin ningún aporte pedagógico, sin ninguna orientación. Aclaremos, además, sí, con un nivel de sueldo malísimo. O
sea, aparte de sobreexplotados, aparte de maltratados en su carrera, de privados del ascenso, del privado de aspirar a cubrir puestos que están vacantes y que tienen presupuesto, además de eso, con sueldos de hambre acá en Santiago del Estero. Así es, Darío. Lo que pasa, vos has visto, que es como que se ha cortado el círculo de lo que sería la profesión docente. No se nombran cargos directivos, por lo tanto no hay candidatos o no tenemos tampoco la posibilidad de llegar al cargo de supervisores, no hay directivos, no hay supervisores, o sea que de alguna manera están las instituciones descabezadas en todo sentido. Bueno, la publicación del decreto 1470, que da continuidad a la intervención, no hace otra cosa más que demostrar esta decisión política, ¿no? De continuar con este proceso de ajuste, de desfinanciamiento educativo, de vaciamiento de las instituciones, de desorganización y de abandono de miles de escuelas de la provincia. Nosotros desde CISADEN nos pronunciamos categóricamente por el rechazo a este absurdo, como vos lo decías, porque es un absurdo realmente, en que el gobierno va a alcanzar 6 años de intervenirse a sí mismo, ¿no? Eso es una realidad y que lamentablemente está dañando a toda la educación pública de la provincia, ¿verdad? Así es, Graciela, que como vos lo dices, CISADEN, por supuesto, que se ha pronunciado de forma categórica, rechazando este absurdo de un año más de intervención, y hemos salido a la calle a denunciar todas estas situaciones que aquí hemos enunciado, y tenemos un video que de alguna manera resumen todas estas denuncias, un video donde estamos justamente frente al Consejo de Educación, donde Darío ha denunciado todo este atropello, todo este daño que ha ocasionado la intervención, que ya va por el 6º año. Así que bueno, los invito a ver este video que resume todas estas cuestiones. Los vemos. Jornada de difusión callejera para informar el enorme retroceso sufrido por la educación pública santiagueña desde el momento de la intervención, que ya cumplió más de 5 años. La nefasta resolución 841, que produjo más de 1000 despidos, fue producto de la intervención, resolución derogada por la lucha incesante de CISADEN. No se cubren cargos ni horas de cátedra desde hace más de 3 años. ¿Quiénes son las víctimas? Más de 50.000 alumnos que no tuvieron y no tienen docentes de lengua, matemática, física, historia, etc., por una política de ajuste y mutilación del conocimiento. No se cubren los cargos directivos desde mucho antes de la pandemia, en una política de eliminación de la carrera docente, como no se registra en ningún lugar del mundo. La política de comedores escolares sin comida, que atravesó toda la intervención. La negativa a certificar para la caja compensadora, perjudicando a los docentes jubilados. Declaramos hoy que la actual política intervencionista del gobierno ha llevado a la educación de la provincia al mayor fracaso de la historia. CISADEN, hoy, jornada de difusión callejera para denunciar que el gobierno de la provincia ha decretado un nuevo año de intervención del Consejo de Educación. Serán ya 6 años de intervención inconstitucional. El gobierno se interviene a sí mismo. Se hace presente en el Consejo General de Educación intervenido en una acción callejera recorriendo distintos establecimientos educativos. Llegamos al lugar donde se administra la educación
donde se determinan condiciones para la carrera docente. Hoy, desde CISADEM, denunciamos que se ha prorrogado por un año más la intervención en el Consejo de Educación. Como decimos, es un absurdo total. Nadie puede entender cuál es la razón para la intervención en el Consejo de Educación. Pero el decreto tiene un fundamento, que es que necesitan modernizar la educación, modernizar el sistema de comunicación. ¿Cuál es el costo que ha tenido esa modernización? Que tranquilamente se podría haber hecho con la elección de representantes docentes. Se ha perseguido a los docentes, se les han realizado carpetazos con descuentos de sueldos, los han penado antes de investigar, les han privado de una clasificación transparente, les han ocultado a la actualidad más de 500 cargos en el nivel primario y en el nivel inicial, más de cientos y miles de horas, cátedras y cargos en el nivel secundario, modalidades. Es un ajuste nunca antes visto en la educación de Santiago del Estero. Sin hablar del daño pedagógico que ya han hecho por el vaciamiento de los cuadros de analistas técnicos docentes de los niveles secundario y superior. Y el vaciamiento del cuadro de supervisores del nivel inicial y nivel primario. Ya no hay casi nadie que acompañe, que oriente, que guíe a las escuelas, porque docente, supervisor o analista que se jubila, cargo que desaparece y presupuesto que se traga el Consejo General de Educación. Lo mismo pasa con la despresupuestación de horas y cargos. ¿A dónde va a parar ese presupuesto? Ahora, por un capricho que nadie entiende, se niegan a firmar el formulario B2000 para los jubilados docentes que más de 20 y 30 años han aportado a la caja complementaria docente. Un daño económico a la clase pasiva docente que no tiene explicación alguna, que ya lleva casi un año y que por un capricho de la interventora del Consejo General de Educación priva de un aporte merecido de derecho que lo han ganado por años los docentes jubilados en Santiago del Estero. El daño que han hecho también, que están haciendo y que parece no cesar, es que existen más de 250 escuelas en todos los niveles de la educación que no tienen directivos, que no tienen equipos de conducción, cargos de carrera docente, que si lo sumamos a lo de supervisión y analistas técnicos, es un objetivo de ajuste que se ha planteado el gobierno de la provincia a través del Consejo General de Educación y que está destrozando la carrera docente. Saquen las cuentas, que si hay más de 500 cargos docentes, más el número muy parecido a los cargos y horas cátedras, si se suman a los cargos de analistas, si se suman a los cargos directivos, hay más de 1000 cargos y horas cátedras docentes, hay más de 1000 puestos de trabajo que santiagueños titulados están esperando para acceder. Pero ¿quién está privando de eso? El Consejo General de Educación intervenido. La doctora Herrera está privando de trabajo a la educación en Santiago del Estero. Si ustedes saben que hay docentes que no tienen de trabajo, aquí adentro está la persona que toma las decisiones y que está subejecutando el presupuesto educativo, que no da la cara, al igual que la ministra de Educación en la provincia de Santiago del Estero. 200 escuelas se encuentran... Desde CISADEM reclamamos la normalización urgente del Consejo General de Educación. Pero hoy es
Insuperable la canasta familiar, es inalcanzable. La docencia, los docentes que tienen un solo cargo están al borde de la línea de la indigencia. La ministra de Educación salió a anunciar un aumento de salario. No, ministra, aquí no hubo ningún aumento de salario. Hubo una actualización del mínimo, que lo único que ha sucedido es que más docentes estén bajo el mínimo salarial más pobre del país. Una familia de maestros ni en matrimonio pueden alcanzar la canasta familiar. Ni la mitad de la canasta familiar se alcanza con un salario mínimo. Para la comunidad, para los docentes que están presentes, no les voy a explicar, porque lo viven en carne propia, viven en el endeudamiento. Pero para la comunidad, para el que quiere escuchar, tiene que saber que el aumento no existe, que estamos reclamando un aumento al básico para que llegue a todos. Porque hoy una maestra, hasta con 16 años de antigüedad, 17, 18, hasta casi con 20 años de antigüedad, cobran exactamente lo mismo. Han privado de un salario digno a la docencia, pero sobre todo, acá en este consejo, están privando de un derecho democrático, de la institucionalidad constitucional que establece cómo debe funcionar este organismo y que hace 5 años se viola descaradamente, que han planteado que se va a violar un año más y la docencia no lo puede permitir. Basta de violación de la Constitución, basta del atropello a la carrera docente, basta de negar fuentes laborales, basta de pisotear la pedagogía, de vaciar de comida en los comedores escolares, de quitarle insumos a las escuelas porque siguen pagando 2 miserables pesos para que las escuelas compren lavandina. ¿Con qué dinero van a afrontar el protocolo para que haya seguridad en las escuelas? Han llamado a una presencialidad forzada, a una presencialidad mentirosa, a una presencialidad que no está acompañada del Consejo de Educación, que solo amenaza con sumarios administrativos. ¡Basta ya de intervención del Consejo General de Educación! ¡Tomen el buque! ¡Esas carroñeras! ¡Ese grupo de abogadas que no han triunfado en su carrera profesional y hoy destruyen la carrera docente, la carrera de quienes las han formado para estar allí! ¡Agarren las valijas y váyanse! ¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo! ¡Oh! ¡Que se vayan todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo! No tienen docentes de lengua, matemática, física, historia, etc., por una política de ajuste y mutilación del conocimiento. No se cubren los cargos directivos desde mucho antes de la pandemia, en una política de eliminación de la carrera docente, como no se registra en ningún lugar del mundo. La política de comedores escolares sin comida, que atravesó toda la intervención. Bueno, ahí estaba el video que, como decíamos, resumía algunas de las acciones que hemos realizado. Darío, si quieres contarnos un poco más. Fíjate, Amanda, que fue una situación hoy que coincidió nuestro reclamo con docentes que salían, con algunos docentes que tramitaban en el consejo, que estaban a cargo de direcciones llevando documentación, por ser los primeros días hábiles del mes, que asentían con la cabeza lo que decíamos, y también nos encontramos con docentes que salían de hacer declaraciones declaraciones indagatorias porque les habían iniciado sumarios administrativos, que te digo de plano, totalmente fuera de lugar, autoritarios, sin argumentos,
y que tienen también la condición de esta que venimos denunciando, que cualquier investigación que se le hace a un docente, que no está mal que se investigue, porque está bien que se pueda investigar si podrían existir alguna irregularidad, pero no existía irregularidades, y sobre todo les hacen un descuento, una suspensión con descuentos de sueldo, que son eternas, o sea, no es por un periodo ni de 30 días, sino que dice suspendido sin goce de haberes, y hasta que se resuelve el sumario, que pasan meses o años, ese docente lo están castigando sin cobrar un sueldo, porque además es una violación no solo al derecho a defensa, sino que la normativa que aplican para iniciar sumarios administrativos claramente establece que no se puede hacer ese acto arbitrario, ese acto inhumano, ese acto, ya decir atropellar ya queda corto, ese acto salvaje contra la familia de los docentes. Contra el carácter alimentario del salario, ¿no? Eso es totalmente ilegal, sobre todo cuando todavía no está ni cerca de comprobarse la supuesta culpabilidad o inocencia del docente. Esto realmente es como vos dices, es salvaje y es gravísimo. Bueno, y esto pasa, Anita, porque tampoco en el Tribunal de Disciplina, que es el organismo que fiscaliza de alguna manera si se están realizando sumarios de acuerdo a la normativa, si se produce el derecho a defensa, ese organismo, el Tribunal de Disciplina, está intervenido. No hay representantes de los docentes, hay 3 docentes puestos políticamente, que la mayoría de esos docentes son los que estuvieron hasta el 2016, o sea, dentro de las supuestas irregularidades que denunciaba el gobierno de la provincia, hoy continúan, pero con una línea punitiva, salvaje, desmedida y fuera de toda norma contra los docentes. Claro, primero viene la sanción, Darío, y después la investigación, cosa que sabemos que no es así, que primero se tiene que demostrar que el docente es culpable de algo para recién sancionarlo, hacerle el descuento y todas esas cosas, esas cuestiones. Si es que eso sucedió. Si es que se puede comprobar. Bueno, había un dicho muy importante en el campo que decía: ¿qué sabe el chancho de caramelo? Más o menos, ¿qué saben los abogados de educación? Porque realmente hoy quienes intervienen en el Consejo General de Educación son abogadas, es un grupo de abogadas que de pedagogía está probado, no entiende nada, y que a la pedagogía, a la esencia de la educación en el Consejo de Educación, la están destruyendo, no están dejando nada de pedagogía. ¿Por qué? Por lo mismo que decías, Graciela, recién, y lo comentaba Anita, se han vaciado los cuadros de supervisores y analistas, y los pocos que quedan, y esto lo sabemos de fuente muy confiable, los pocos que quedan no son ni tenidos en cuenta por las autoridades interventoras. Los han tratado, los han destratado, les han quitado la importancia dentro del sistema, los han aplastado. Realmente es vergonzoso lo que sucede con la docencia en Santiago del Estero en manos de un Consejo General de Educación intervenido. Queda claro, chicos, queda absolutamente claro que es una situación que los docentes tenemos la responsabilidad de resistir. No podemos convertirnos en meros espectadores de esto que está pasando, porque está involucrada toda nuestra vida profesional, todos nuestros derechos laborales, y tenemos que ser fuertes en esto. Desde CISADEMS nos pronunciamos, como decía Darío, en contra de todo esto, pero fundamentalmente los convocamos a sumarse a la resistencia para lograr una normalización del Consejo y una reconstrucción democrática de todo el sistema educativo, porque es el gran desafío que nos va a esperar a todos después de este proceso, reconstruir un sistema totalmente dinamitado.
Bien, Ana, gracias. Bueno, Graciela, ¿algo más para agregar? Porque se nos está terminando el programa. No, simplemente eso, que como docentes tenemos la obligación de ir en defensa de nuestros derechos para que no sigamos perdiendo y al contrario seguir ganando para beneficio de la educación pública de Santiago del Estero. Darío. La supera cualquier palabra que podamos decir nosotros, porque fíjense ustedes que hace tantos años que está la intervención, que promociones completas de las escuelas, generaciones de docentes nuevas ya egresadas, han vivido el inicio de su carrera y han terminado con la educación intervenida. O sea, todo ese grupo de alumnos, grupos de docentes, han sufrido el martirio de la educación intervenida, y esas consecuencias que son producto de esta intervención, como dijo Ana, va a llevar mucho tiempo reconstruir, mucho tiempo hacer un nuevo sistema y volver a organizar lo que le corresponde al sistema. Y fíjense ustedes qué tanta destrucción que han hecho, que hoy muchos docentes que se han egresado no saben cómo era el Consejo de Educación o cómo debe ser el Consejo de Educación en el marco de la ley, en el marco de la Constitución provincial. Lo paradójico para agregar, ¿no? Que estando gente, abogados dentro del Consejo, no están respetando los derechos que ha costado bastante adquirir a los docentes. Eso es lamentable. Así es. Bien, bueno, muchísimas gracias, Graciela, Ana, Darío, como siempre. Se nos termina el programa. Nos vamos, no sin antes recordarles y primero agradecerles por participar. Ya saben que tienen que compartir este video, poner me gusta, comentar para participar del sorteo mensual del Noti, que lo hacemos, valga la redundancia, mensualmente, y este mes con un sorteo especial, Día de las Infancias. No dejen de participar, es para todos los hijos de afiliados. Tienen que mandar un dibujo libre con el nombre Cisadem, y después le ponen el dibujo que más les guste, dejen volar su imaginación, lo hacen llegar a cisadem@gmail.com o a nuestra sede de Mitre 549. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más, muchísimas gracias por seguir el Noti Cisadem. Nos estamos viendo el próximo programa. Gracias a todos y a todas. Chao, chao. Chao, buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes.